dar un cordial saludo a las personas que asisten al Congreso Internacional de Psicología y Educación, Despreocupación por omisión de emociones y demandas. Yo soy Manena Vilanova y pertenezco al colectivo Arte de la Investigación Infantil y traigo a compartir con ustedes la conferencia Luca Layó, el canto y la pintura entre el sentir y lo no dicho de la infancia en contextos escolares de pospandemia. Esta es una investigación que se realizó en una escuela pública de la ciudad de Vic, en Cataluña, España. Es una investigación por cualidades y herramientas cualitativas. Esta conferencia busca narrar de manera semiopráctica la propia experiencia pedagógica dentro del ámbito del aula de educación infantil, como metodología aplicada en la investigación cualitativa que se llevó a cabo sobre cómo el canto y la pintura generaron emociones que posibilitaron un lenguaje de interacción y aprendizaje en un grupo internivel o de edades mezcladas de infantil de 22 niñas y niños entre los 3 y los 5 años, todos de nacionalidades distintas a la catalana. Venían de Nigeria, Ghana, Senegal, India, Marruecos y Argentina. En una escuela de alta complejidad, nominada así aquí en Cataluña cuando se trata de escuelas de mucha diversidad o que tienen necesidades especiales. Está ubicada en la ciudad de Vic, en la provincia de Barcelona, en el periodo escolar del 20 y 21, justo post-pandemia, inmediatamente después del confinamiento. Luca Layó es una palabra-frase creada por un niño del aula en su necesidad por expresar su sentimiento de autorreconocimiento. La emitía llena de emotividad y gestualidad, buscando así ganar la atención de su maestra. No tiene una traducción específica, pero en el fondo nuestra aberración por transcribir y traducir las cosas nos ha llevado a la interpretación de la misma como mírame a mí. Esta investigación muestra cómo la interacción de niñas y niños entre una dimensión distinta a la del lenguaje. Las palabras no solo se quedaron cortas ante la vivencia y la diversidad. Por eso lo emocional entró directamente en las derivas del canto y la pintura, la sonoridad y las tonalidades. Como diría Grosso, en un más acá del propio cuerpo, de la escritura escolar, de las difíciles historias de vida familiar que transcurren en su existencia. Para el abordaje teórico se trabaja a Nancy, a Derrida y a Grosso sobre la concepción plural y la relación del cuerpo y las emociones. A Nietzsche y a Kandinsky para situar la importancia del arte, concretamente al cantar y al pintar. A Vilanova para reconocer el lugar de la infancia y la importancia de pensarnos en las relaciones. Y en la parte metodológica, específicamente a Grosso con el trabajo semiopráctico. Básicamente trabajamos los conceptos de infancia, cuerpo, emociones, educación infantil, alteridad y escuela post-pandemia. Para introducirnos ya en la investigación, es importante que nos centremos en los procesos vividos a inicios de la pospandemia, cuando las escuelas en el curso 2021 en España iniciaron las clases en septiembre después de haber vivenciado el proceso truncado del curso anterior por la condición del aislamiento y cuidado que se generó por la pandemia provocada por el COVID-19 a partir del marzo 20. Es decir, las escuelas quedaron cerradas a medio curso, como creo que pasó en muchas partes del mundo, que tenían el calendario septiembre a junio, y pues la escuela tuvo que cerrarse y la continuidad
o el curso que vino posteriormente es el que se narra dentro de esta investigación dentro del aula infantil. Además del antecedente general de las vivencias del aislamiento vivido a razón de la pandemia, se encuentran las características propias de la población del barrio al que pertenecen los niños, el barrio El Remey. El Remey es un barrio tradicional de Vic, que poco a poco se ha ido poblando de inmigrantes y ha ido cambiando ese tipo de población. Inmigrantes que han venido del África, del Asia y de Latinoamérica. La mayoría trabajan en el sector de las cárnicas, industria que genera el potencial económico más fuerte de la comarca. Este trabajo implica un trabajo tedioso y fuerte con horarios y turnos de trabajo que cubren en 8 horas, cubren las 24 horas cada 8 horas. Y por eso hace que muchos inmigrantes que están involucrados dentro de este tipo de trabajo, pues tienen periodos de trabajo en la mañana, en la tarde o en la noche. La población que ya ha logrado una cierta estabilidad y que tiene una situación legal en orden, va abriendo el camino para poder traer a sus familiares a que vivan en el país y que salgan de su país de origen. Esta condición de llegada es una condición ilegal. La inmigración conlleva no solamente un proceso de regulación de los papeles, sino un encuentro intercultural en medio de la sobrevivencia. Las políticas de inmigración actual en España reconocen los derechos básicos de las personas. Por este motivo, la salud y la educación básica es universal y niños y jóvenes deben ir a la escuela y al instituto para acabar su formación obligatoria. Los niños y niñas de 3 a 6 años acceden a la escuela sin obligatoriedad, pero como derecho y necesidad. Su lengua materna es ajena a la de la escuela y el catalán es una lengua nueva que está conectada, una lengua nueva para ellos, conectada con el territorio en el que viven. Sus padres necesitan resolver asuntos legales y algunos se deben tramitar en castellano, motivo por el cual es otra lengua que deben usar. Algunos antes de llegar a Cataluña ya han estado en otros lugares de España y tienen más acercamiento al castellano. Durante el periodo de la pandemia, además del encierro obligatorio global, las familias de niñas y niños de 3 a 5 años inmigrantes tuvieron que centrarse en poder resolver los problemas primarios de salud y alimentación. Los asuntos educativos no avanzaron más allá de los esfuerzos que pudo hacer la escuela, tanto para establecer conexión como para buscar caminos de comunicación. La presencia en casa de las no cosas, como las llama Han, a los móviles y pantallas, cobró un nivel de importancia alta a razón de la necesidad de crear una comunicación virtual. O entraron en una dimensión distinta porque las no cosas ya existían en la vida cotidiana, pero comenzaron a tener un lugar diferente dentro de casa. A razón de esta condición y para estimular el uso del catalán como lengua vehicular en la escuela, la dirección del centro educativo determinó que el curso se iniciaría con edades mezcladas. Es decir, que cada grupo de educación infantil tendría edades mezcladas porque los grupos no podían mezclarse unos con otros y era importante compartir experiencias y uso de la lengua. En el grupo de clase que se llevó a cabo esta investigación estuvo conformado en su totalidad por familias inmigrantes. No se contaba con ningún integrante cuya familia fuese originalmente del lugar. Por lo tanto, no había ningún niño que hablase catalán. Eran distintas procedencias y por lo tanto tenían distintas lenguas. Algunos compartían el inglés porque habían sido antiguas colonias inglesas. Un inglés propio de su sector y con sus propias entonaciones. En los primeros encuentros,
El grupo y la maestra detectaron, en los primeros encuentros del grupo y la maestra, detectó las necesidades de crear un reconocimiento colectivo que le permitieran bajar la necesidad de llamar la atención, además de un vínculo emocional que les facilitara establecer relaciones entre ellos y con el medio. Reconocer la importancia de la vivencia de la pandemia era un valor más allá de lo que se estaba viviendo diariamente en la escuela, para que posteriormente pudiesen plantearse otros objetivos educativos. Esto significa que la actividad diaria de los niños en la escuela, que está diseñada y planificada, tenía que tomar en cuenta las situaciones vividas, la condición específica de ellos, para crear un ámbito educativo diferente al que normalmente se estaba acostumbrado. Los medios y las condiciones habían instalado emocionalmente una demanda de atención y un estado de inmediatez sobre el cual se requería trabajar emocionalmente su presencia corporal y la relación con los otros. Por eso, más allá de las necesidades formativas planteadas por el currículo y la escuela, se planteó la siguiente pregunta de investigación al interior de la práctica pedagógica y de las observaciones que hizo la maestra. Y así nace esta pregunta: ¿cómo cantar y pintar y generar emociones de reconocimiento corporal en un grupo internivel de educación infantil de diversidad cultural inmigrante en una escuela pública de la ciudad de Vic, Cataluña, España? La pregunta nace de la manera como la maestra observa que los niños logran establecer una comunicación a través del canto y la pintura que permitía una interacción diferente y que les posibilitaba un reconocimiento personal y colectivo. El objetivo general es generar emociones de reconocimiento corporal al cantar y pintar con un grupo de internivel de educación infantil, de diversidad cultural, de condición inmigrante, en una escuela pública de la ciudad de Vic, Cataluña, España. Este es un objetivo muy centrado en la necesidad específica de los niños. Y aquí quiero detenerme porque me es fundamental explicar cuál es el lugar de la investigación cuál es el lugar en donde ubicamos el colectivo Arte de la Educación Infantil en la escuela. Nos parece fundamental que se puedan generar preguntas de investigación, que se pueda abordar desde el ámbito de la formación doctoral una investigación que esté conectada directamente con la escuela, pero también directamente con la infancia y con los niños, que no apunte específicamente a los intereses formativos de una globalidad, ni que apunte solamente a las necesidades de la especificación de éxito dentro de un ámbito educativo específico. Por eso se recuperó la idea del canto y de la pintura y de la relación de los niños dentro de la escuela. De esta manera, paso a señalar cómo el marco teórico entra en dos categorías básicamente. La categoría de cantar y pintar y la categoría de emociones de reconocimiento corporal. Para la categoría de cantar y pintar se ha determinado que se trabajaría específicamente a Nietzsche y Kandinsky. En el campo artístico es el lugar de inicio de este entramado.
Se ha acogido la postura nietzscheana sobre la relación íntima que se genera entre la música y la naturaleza, con esa condición recreadora que la música posibilita, generando un acercamiento diferente al lenguaje debido a que no necesita el significado de la palabra, porque la acción musical no necesita representación. Y nos dice Nietzsche: en todos los pueblos la música apareció ligada a la lírica, y mucho tiempo antes de que se pensara en una música absoluta, realizó en aquel maridaje sus primeros progresos. Y si comprendemos esta lírica primitiva de los pueblos como debemos comprenderla, como una imitación de la naturaleza de su función artístico-creadora, deberíamos considerar como el modelo primitivo de aquel maridaje de música y lírica, aquella duplicidad en la esencia del lenguaje, prefiguran la naturaleza. El sentido de las palabras, sean un medio simbólico, posibilitan una población diversa de la comunicación a través de un lugar de interacción expresivo que atienden a efectos conectados con la naturaleza, misma de la que devenimos todos y que hace que todos entremos en referencia y procedencia. De esta manera, la música genera un encuentro equitativo, sin pretensión de entendimiento ni de representación, que es lo que plantea Nietzsche. Lo natural entra en un contacto con lo emotivo y sensible como efectos de sonoridad desde su corporalidad. De esta manera, la actividad plástica atiende directamente a la vivencia de los materiales. Quiero conectar aquí la parte musical que plantea Nietzsche con la parte plástica que plantea Kandinsky. Los efectos de los mismos sobre los soportes de distintos tipos, donde se pueden apreciar que el color genera una conexión con emotividad que no entra dentro del campo interpretativo. De la misma manera que Nietzsche, Kandinsky plantea que el color tiene un lugar diferente a la interpretación, que tiene una acción propia emotiva. Y dice así: el efecto puramente físico, el ojo queda fascinado por la belleza y las cualidades del color. El espectador tiene una sensación de satisfacción, de alegría, como el sibarita cuando disfruta de un buen manjar. Ahora bien, el canto, como experiencia artística, también entra en otra dimensión distinta a la representación de las palabras, porque aún conformado por las mismas, lo que interesa es su relación sonora. Es decir, se trata de un gesto sonoro que entra en contacto con los demás a través de la tonalidad de la voz, los matices de la sonoridad, la fuerza de su vibración. Cantar y pintar devienen de una acción dionisíaca que conecta cuerpos, porque la música y la pintura no se ilustran ni se representan, no requieren de imágenes sino de experiencia. Dice Nietzsche: por consiguiente, cuando el músico compone una canción lírica, no se siente excitado ni por las imágenes ni por el lenguaje sentimental del texto, sino que la elección del texto es determinada por un estímulo musical proveniente de otra esfera completamente distinta, siendo entonces la letra una expresión simbólica. Kandinsky, citando a Goethe, señala la profundidad y la conexión entre las artes, en especial entre la música y la pintura. La importancia que tiene la pintura encuentra en su tonalidad, desde la cual expresa su emocionalidad, como la misma encuentra un lugar cuya composición no es representativo sino puramente pictórica. Y dice Kandinsky: el profundo parentesco entre las artes y
especialmente entre la música y la pintura, sobre este sorprendente parentesco se basa seguramente la idea de Goethe, según la cual la pintura tiene que encontrar su bajo continuo. Esta profética frase de Goethe es un pensamiento de la situación en la que se encuentra actualmente la pintura. Desde esta situación, la pintura, con ayuda de sus medios, evolucionará hacia el arte en el sentido abstracto y alcanzará la composición puramente pictórica. Pintura y canto buscan un lugar que no requiere de un significado para comunicar y establecer relación con la vivencia de las palabras. Sin embargo, las palabras y su significado se mueven dentro de un campo simbólico, bajo una tendencia claramente apoliníaca. Sin embargo, la música no puede ser ilustrada con palabras. El canto se vive en primera persona, del plural, sin interacción representativa. El canto como experiencia musical no requiere del significado de las palabras. Las mismas se convierten en gestos sonoros que juegan con la tonalidad y la matiz de la vibración. Y es justamente lo que nos interesa dentro de esta investigación y que es lo que señala Nietzsche y Kandinsky. La relación que generan los niños va más allá de las palabras y la comunicación, que se verán más adelante. Sin embargo, estas palabras tienen un sentido, tienen un lugar comunicativo y además tienen un idioma y un lenguaje al que hacen referencia. Y entran en conexión con ese sentido de las palabras cuando su verdadero contacto es más musical y pictórico. Reconocer esta tensión de la lengua entre lo representativo y lo emocional posibilita un recoger esa lucha entre lo apolinio y lo dionisíaco, que se amalgaman fracturando esa dualidad y fractalizando la realidad desde ese tono en que es nuestro cuerpo. El lenguaje se abre a la posibilidad de matizar la vida, buscando reconocer la diferencia. También la vivencia de la pintura se ve confrontada con su composición en su condición puramente pictórica. La experiencia cultural y contextual de la forma delimita un espacio y se generan conexiones representativas entre color y forma. Esta tensión de los polos opuestos, tanto en el dibujo como en el canto, que pasan por el baile de las tensiones de la atracción y la cercanía, narra Nietzsche bajo las condiciones jocosas de los cuerpos, cuando explica que terminan abrazándose lo apoliníaco y lo dionisíaco. Para la categoría 2, emociones de reconocimiento corporal, hemos cogido básicamente a Grosso, Nancy y Derrida. Es el cuerpo sin fracturas el que vive las experiencias sensibles generado por el canto y la pintura. Cuerpos que no pasan por el lenguaje. No es un discurso que se metaliza y se materializa, sino una materialidad emotiva y sensible, en sí misma, que no requiere de explicaciones, sino de relaciones. Las emociones no buscan una lengua para ser expresadas, aunque tengan lenguaje, aunque tengan palabras, aunque abran caminos, aunque creen desvíos. Las emociones no son un campo de estudio, sino un cuerpo vivo, y como tal se expresan en los encuentros múltiples desde la pluralidad. Cuerpos que se reconocen en el contacto del más acá, como dice Grosso, que no es ni adentro ni afuera, sino en la vivencia.
un espacio irreproducible, aunque esté allí, pero donde siempre pasan cosas diferentes, irrepetibles. La diversidad, la diferencia es intrínseca al cuerpo. Corpus, como dice Nancy, en su reconocimiento por encontrarse entre otros cuerpos en la silueta, tacto, mirada, generando un ligero escalofrío al sentirse tocado por las pupilas de otro, en la sensibilidad de la alteridad que hace que mi piel no sea mía. Las emociones se viven desde esa condición táctil, aunque no haya literalmente tacto, que vive el cuerpo y que cumple un papel decisivo en cómo me constituyo, qué me identifica, qué me gusta, qué me diferencia, qué me atrae. Como diría Derrida, venimos debatiéndonos hace mucho tiempo entre el tacto y la visión, entre el ojo que no toca y el ojo que toca, como si fuera un dedo o unos labios. Sería hora de hablar de la voz que toca, siempre a distancia, como el ojo y la caricia telefónica cuando no de golpe suena el teléfono. Esa condición de contacto de las emociones las ubican siempre en la relación y en la pluralidad. Inclusive, la soledad se siente bajo la presencia de otros. No vivimos solos, sino solitarios. Reímos con otros y lloramos por otros. Toda expresión emotiva deviene del contacto plural, del tipo de roce, diría Derrida. Y aquí lo citamos. La risa, sobre todo el estallido de la risa, la carcajada, se parece a una síncopa, sin dudarlo, aunque sacuda todo el cuerpo, una risa en cosa de la boca y de la boca abierta hacia la cual el tocar y el tocarse nos reconduce incesantemente. Cuerpos en contacto para sentir y sentirse, cuerpos indivisibles que generan emociones no para controlar al otro, sino para vivir con otros, al lado conectados, enfrentados, coincidentes o refutantes, cuerpos en constante roce y caricias, cuerpos emocionados, desfracturados entre cuerpos. Esta sería como la conexión de las dos categorías. Por un lado tenemos la pintura y el canto que sin ser representativos entran en campos representativos, y esta lucha y esta tensión genera una posibilidad de comunicación y de relación nueva. Y por otro lado, la idea de emoción ligada absolutamente al cuerpo, que no tiene una significación específica, pero que tiene una conexión directa con esa manera de actuar y de relacionarse entre unos y otros. Sobre el método, hablaré un poquito primero del contexto de manera muy general, para no alargarnos. Esta investigación se hace en una escuela pública de la ciudad de Vic. No se especifica el nombre de la escuela porque es una investigación de aula de la propia maestra, en este caso yo, que vivencio directamente la experiencia y que como parte del colectivo infantil estoy inmersa dentro de la escuela, pero que a la vez soy maestra pública de la escuela. Y como no es una investigación propia de la escuela, pues no se menciona el nombre de la escuela, sino que se la identifica como una escuela pública de la ciudad de Vic. Vic tiene unas características que ya se mencionaron específicas, pero les daré algunos datos. La ciudad de Vic está ubicada en el corazón de Cataluña, pertenece a la comarca de Osona.
a la provincia de Barcelona, con una tradición de defensa por la tierra, la lengua y la cultura catalana. Es la capital de la comarca y tiene una historia de tradición ibérica, romana y de resistencia ante los procesos de represión, especialmente en la guerra civil y en los procesos de defensa por una postura republicana. Actualmente tiene una población de 47.545 habitantes. Este es un dato del 22 de los censos de aquí de la ciudad de Vic. Y el 32,27% de estos habitantes, o sea, para que dimensionen, casi la tercera parte, casi entre la tercera y la cuarta parte de la población son extranjeros, y estos extranjeros tienen las características de que son inmigrantes. En la mayor parte de los extranjeros son personas que han venido a buscar la sobrevivencia y que han tenido una condición y una salida de su país bastante difícil. El grupo muestra son 22 niños y niñas que ya se especificaron antes, de 6 países diferentes, de Marruecos, de India, de Senegal, de Ghana, de Nigeria y Argentina. Y coincidencialmente entran en contacto con su maestra, que tiene doble nacionalidad, española y ecuatoriana. Entonces, la idea misma de interculturalidad generada dentro del ambiente es la que se había mencionado anteriormente, que busca un interrogante entre unos y otros, y esta tensión que se genera a partir de las diferencias. Su maestra, en este caso yo, es de nacionalidad, como les digo, ecuatoriana y española. Soy hija de catalán y con una formación doctoral, lo cual posiciona la investigación dentro de la escuela, y que muchas veces lo que sucede es que las investigaciones a nivel académico están por fuera de la realidad de la escuela. Se especifica también que 3 de las familias llevan más de 10 años en Cataluña y usan el catalán para comunicarse con la maestra. 6 familias hablan en inglés, además de su lengua, y hay 2 familias que no entienden ni catalán, ni castellano, ni inglés. El grupo está conformado por edades mezcladas, y estas edades corresponden a 8 niños de 3 años, a 8 niños de 4 años y a 6 niños de 5 años. La metodología. Esto es un elemento fundamental, porque a partir de cómo se especifica la metodología, se realiza la investigación, pero también se entiende por qué la descripción narrativa es el análisis mismo de la investigación. La metodología empleada es de corte cualitativo, y su método es una narración semiopráctica. La semiopraxis es el método de investigación en la que la investigadora trabaja desde el 2006 al lado del doctor José Luis Grosso. Una semiopraxis parte de reconocer que las formaciones hegemónicas coloniales nacional y sus discursos logocéntricos en América Latina y otros contextos postcoloniales han hundido en los cuerpos, pliegues sobre pliegues, procesos de identificación devenidos en la descalificación, estratificación, borramiento y negación. Dentro del campo de la educación, y específicamente educación infantil, la semiopraxis pone bajo crítica los discursos evolucionistas que fortalecen las políticas del desarrollo y que se instalan en los cuerpos para mantener las estructuras de negación y silenciamiento de esas formas otras de conocer y vivir en la infancia, que transitan silenciosamente y que
las plantea Vilanova desde el 2014. El análisis y la discusión están integrados en el tipo de narración que se hace, bajo la cual como se había dicho anteriormente, se ha involucrado los efectos de las acciones de los niños y niñas que participan de alguna manera esas acciones en la investigación, a través de un lenguaje sensible para generar una apertura a otras formas de pensar. Lo que se busca con la narración, desde la manera como se escribe, es generar una sensibilidad que nos abra la posibilidad a pensar de una manera distinta esa realidad del maestro, de la educación y de la infancia en la escuela. Los materiales y los instrumentos básicamente son las descripciones y cuadernos de campo del proceso llevado a cabo durante el curso, las fotografías de las sesiones de trabajo seleccionadas y organizadas y la libreta de planificación del trabajo. Y las técnicas son, pues, prácticamente las que ya se han dicho: la narración semiopráctica, bajo recursos literarios derivados de las acciones poéticas de la infancia, el análisis de las fotografías, la selección de experiencias relevantes para profundizar sobre ellas y el entramado semiopráctico, donde se integran los resultados de manera situada. Ahora paso al análisis de los resultados. Se han seleccionado 7 experiencias de 15 que se recogieron como elementos más relevantes para profundizar en la narración y así generar el análisis. Se narra la experiencia investigativa como entramado semiopráctico en primera persona y matizando por el lenguaje poético sobre el que resuenan las acciones del grupo correspondiente a educación infantil y su maestra, dando de esta manera un lugar y un cuerpo que habla desde las emociones del reconocimiento corporal. Cada experiencia se ha nominado de una determinada manera en conexión con el hallazgo. Paso así entonces a la nominación y a la lectura de cada una de estas experiencias, resultados y análisis. Caos y color es como se nomina la primera. Finalmente se abre la escuela después de la pandemia. Tenemos la expectativa, estaba abierta para todos, aún persiste el verano, un verano extraño. Parece ser que nuestro cuerpo está cargado del color del verano. Aún no conozco a los niños y niñas. He tenido el encuentro de inicio con los padres, miradas profundas y bastante silenciosas. No sé si se preguntan por mí o si temen el regreso de sus niños después de la pandemia a la escuela. No sé si por la comunicación tan limitada no he podido generar un vínculo más cercano con ellos. Todas las familias son de afuera, de España, que han vivido procesos de inmigración. Llegan las niñas y niños y entran al aula observando a la maestra. No se dirigen a ella, dejan sus cosas con apoyo de otras maestras y entran al aula directamente a jugar. Lo que prevalece en el interés por tocarlo todo y pasar por todos los espacios dispuestos para su interacción, aunque no se extiendan mayor tiempo en cada uno. Hay un movimiento continuo, piezas en el suelo y se percibe cierto desorden y poco cuidado por el material. De repente un niño observa la pintura sobre la mesa y trozos de cartón sobre la misma, brochas a su disposición sobre una mesa cubierta de papel y aparece una pausa. Se detiene, deja que su maestra le ponga una bata. Se detiene sobre el efecto de pintar trozos de cartón sin ninguna finalidad más que el sentir la calidez del color y la transformación de la materia. Después de un momento llega otra pidiendo que los ayuden a ponerse la bata y entran en contacto con los materiales como traspasando un puente y parecería ser que por un momento el caos encerrado dentro de uno de ellos entrara en sintonía con la acción de pintar. Segundo momento. Somos canto.
Generar un espacio de encuentro matinal era casi un imposible. Parecía ser que todos estaban a hablar, gritar, llamar la atención a la vez. Su espacio de entrada a la escuela y al aula jugando con materiales dispuestos en cada espacio generaba una necesidad por cogerlo todo, no poder estar en ningún lado. Posteriormente, llamarlos a sentarse en círculo para compartir la rutina de revisión del día implicaba una tensión entre acoger mi llamada, que implicaba recoger material y seguir dando vueltas alrededor de todo lo que cogía. Había un sentimiento latente por qué seguir jugando, pero a la vez no poder jugar con nada. No lograban quedarse en un solo espacio. Parecería ser que el cuerpo sentía esa contradicción cuando se les llamaba para sentarse a hacer una rutina del saludo. El deseo por jugar estaba inconcluso porque en realidad sus cuerpos no habían jugado. Era como si el encierro de la pandemia continuase habitando sus cuerpos. Solicitar que recojan implicaba recordar ese malestar. Podía percibirse que muchos tampoco estaban entendiendo lo que decía, porque ninguno hablaba la lengua vehicular de la escuela. Los más grandes, que ya lo habían aprendido, llevaban 6 meses sin hablarla. Todos tenían en casa otra lengua diferente a la escuela. La forma preestablecida por la escuela en Cataluña para hacer la rutina de saludo parte de una canción. Se suele poner en los altavoces del ordenador, como es algo a lo que están acostumbrados, suelen seguir la canción y luego continúan con la rutina establecida. Sin embargo, lo que ocurría era que cuando escuchaban la canción en el altavoz, seguían un poco el ritmo de la canción, pero el altavoz anulaba su propia voz. Y al acabarse comenzaban nuevamente a hablar en un tono muy alto, a molestarse y a llamar la atención. Entonces fue cuando comencé a cantar. Canto desde que soy niña, en familia, con amigos, en momentos de festejo, en situaciones de alegría y tristeza. Pensé que era importante que me vean cantar y que mi voz pudiese acariciar su estado de ansiedad y que encontraran un elemento conectado con la canción. También pensé en lo importante que es aprender la lengua cantando. Así que recuperé una canción de la escuela infantil que muchos la habían escuchado y comencé a cantar para iniciar la rutina. Se generó un silencio compartido y luego una intención de seguir el canto. Aparecieron algunas sonrisas, apareció un lugar común de comunicación que no estaba atado a la palabra sino a la sonoridad. No nos habíamos detenido en qué es lo que cantábamos, sino en el gesto y la sonoridad. Ese grupo de 22 niños y niñas de edades mezcladas de 3 a 5 años, con familias inmigrantes procedentes de 6 países diferentes, de diferentes continentes, reincorporados a la escuela en periodo inmediato post-pandemia, sincronizaban sus cuerpos por un instante cantando. El canto casualmente nos hizo a todos presentes en un somos canto. Generó un solo lugar de atención y nos hizo a todos tener una misma manera de comunicación, más allá del sentido que tenían las palabras. Desde ese día, esa fue la manera de hacer la rutina diaria. Cantar conjuntamente, sentirnos en el canto para poder escuchar al otro. Necesitaban escucharse entre ellos. Tercera situación nominada. Buscar el otoño. Dentro de la planeación del ciclo se estableció una salida por el recorrido verde del río Gurri. Es uno de los paseos que se suelen hacer aquí en las escuelas de Vic porque el río lo permite y facilita y es muy amable para la acogida de los niños y niñas.
Se tomó esta decisión para que niños y niñas pudiesen ver los cambios que se generaban en el medio con la llegada del otoño. En los pequeños momentos de escucha y conversación conjunta que podíamos conciliar, tratamos el tema de la salida. Hicimos un dibujo en el suelo, sobre el papel, a manera de plano para dibujar el recorrido, y se habló que había llegado el otoño. Alguno dijo que teníamos que ir con chaqueta porque hacía un poco de frío. En el trayecto pasamos por delante del antejardín de una casa, donde estaba una mujer mayor que les preguntó a dónde iban, y una de las niñas de 5 años dijo: «Anem a buscar la tardor». Vamos a buscar el otoño. Además de ser su primera frase completa y bien estructurada en lengua catalana, guardaba el sentido mágico y poético de la finalidad de la salida. En ese momento me di cuenta que no era una salida de conocimiento del medio, como habíamos pensado al interior del equipo docente, sino una salida de búsqueda de otra realidad. El otoño había llegado y en realidad estaba escondido en el bosque, al lado del río, entre sus hojas secas, el roce del viento. Me llamó la atención ver que todo el grupo repetía lo que ella había contestado, como si fuese una respuesta colectiva y común: el ir a buscar una estación. La estación no había llegado, nosotros la habíamos encontrado. Esta frase la fuimos utilizando y se convirtió en el cuento de la salida de campo de los niños. Siguiente situación específica de análisis de los resultados. El espacio fijo para pintar. La escuela con metodología de trabajo tenía dispuesto espacios de aprendizaje propuestos semidirigidos donde niños y niñas podrían realizar la actividad con cierta autonomía. Se percibía a nivel general que había cierta exigencia porque el grupo lograse responder ante demandas académicas básicas y responder a las propuestas de otros maestros que entraban al aula. La queja giraba alrededor de su inquietud y de su conducta, y de que su nivel no era el mismo que los otros. En mi experiencia profesional como maestra, en la relación que fui estableciendo con el grupo, la pintura posibilitaba que, además de concentrarse, establecieran una relación diferente con su cuerpo. A la vez se observaba que necesitaban que su producción tuviese un lugar de reconocimiento personal y colectivo. Por este motivo, dispuse un espacio extra y fijo donde siempre había pintura y un lugar de exposición de sus producciones. Su interés al principio estuvo centrado en llenar el papel de distintos colores. El manejo de la acuarela y el acrílico les permitió diferenciar las texturas y el manejo de los distintos soportes. Muchas veces el interés solamente estaba alrededor de crear o de llenar el papel y pintar sobre el mismo con los colores. Pero poco a poco fue decantando en la posibilidad de ir seleccionando colores y trazar formas o dibujar, así como poder concentrarse sobre lo que hacían y sentirse satisfechos con su producción. Siguiente situación de análisis de los resultados. El canto cuerpo. El proceso de entrar en la rutina diaria de apertura al juego en espacios con propuestas de aprendizaje al inicio de la mañana llevó tiempo y reajustes para que pudiesen jugar sin disturbios y sencillamente centrarse y concentrarse en algo que realmente les interesase diariamente. Como el canto era nuestra manera de conectar, se dispuso que el inicio de la jornada se estableciera con un pequeño espacio de encuentro en el círculo para cantar. Esto también lo hacíamos en el momento de la salida. Eso posibilitaba que todos estuviesen sintonizados.
Teníamos un repertorio de 18 canciones, entre catalán, castellano e inglés. Algunas de ellas nos permitían hacer juegos corporales que disfrutaban mucho. Podíamos subir el volumen y volver a bajar, y el vocabulario ganado derivó en juegos que se establecieron con el contenido de las canciones. En marzo vinieron a hacer las instalaciones del proyector en el aula y tuvimos que trasladarnos a otra aula cuya puerta tenía un pequeño corredor a distancia de la entrada. A medida que fueron llegando, les expliqué que estaríamos esa tarde allí y que deberíamos esperar sentados adentro del círculo, solos, porque yo estaba fuera en el aula, estaba ligeramente distanciada y llegarían los padres y yo tenía que señalizar que estábamos en otra aula y los pudiesen traer hasta ese lugar. En realidad yo temía que se generaran discusiones, que no les permitiera esperar con tranquilidad. Pero de todas maneras les dije que debían esperar que llegasen todos. Esperar era algo que no lograba hacer no lograba hacer ni yo ni muchas maestras mientras tenían estos estados de inquietud, de dificultad, o cuando tenían que permanecer un momento solos para que se pudiese generar que lleguen todos, ¿no? Justamente por todas esas problemáticas detectadas en el aprendizaje y por sus necesidades constante de llamar la atención y su inquietud que era propia del grupo. La mayoría llegaron puntuales, pero 3 se retrasaron 20 minutos. Mientras yo esperaba mirándolos desde la puerta en el pasillo para llamar al que llegase tarde, de repente sentí que una niña le decía al resto del grupo que podían esperar cantando y comenzaron a entonar ellos solos de manera grupal y natural su repertorio, las variantes y los juegos vocales y corporales de cada canción. Esa tarde, a razón del cambio de aula, me habían asignado una maestra de apoyo. Ella se regresó, me miró y me dijo: «Qué bonito cantan y qué tranquilos están». Yo sonreí. Era la primera vez que una maestra reconocía que el grupo no solamente sabía cantar, sino que el canto les había dado un lugar de reconocimiento en la escuela. Siguiente situación de análisis. El color de la piel de Caperucita Roja. La escuela tenía como parte de sus actividades el desarrollo de un cuento trimestral, el cual se explicaba de distintas maneras. Durante el trimestre se finalizaba con el montaje del cuento o un cuento de mesa bajo las características que tiene la técnica de la escuela Waldorf, ¿no? Un cuento de mesa. Yo trataba de seguirlo de una manera bastante simbólica. Seguí el proceso establecido del cuento con algunas variaciones simbólicas. Primero les conté el mismo con un pañuelo que permitiera que pudiesen usarlo como falda, como caperuza, como cola de lobo, como manta de abuelita. Luego jugamos con los caminos del lobo, con hilos largos y cortos dibujados sobre el papel y recorriéndolos para que pudiesen llegar pronto o que pudiesen llegar tarde. Luego fui a la biblioteca pública de Vic para buscar distintas versiones del cuento y a una librería pedagógica para comprar algunos que fuesen diferentes, y me encontré que ninguno tenía ilustraciones con caperucitas que tuvieran distinto color de piel. Me parecía bastante violento no abrir este espacio, teniendo en cuenta que todos los niños y niñas tenían un color de piel diferente al que el cuento en las ilustraciones presentaba, y con el que al final ellos se habían sentido muy identificados. Entonces pintamos nuestra propia ilustración del cuento con el color de piel que ellos escogieron. El color en este momento implicó un lugar de identidad, pero no como el que emiten las banderas,
sino el que reflejan nuestros amigos, que acogen nuestra sensibilidad, el tacto que acaricia todos los días, el que convive con nuestra piel y se resbala hacia nuestro papel. Pintar la Caperucita Roja en ese momento era una manera de pintarnos. Y lógicamente las pinturas que salieron fueron relacionadas con el color de su piel. Escribir pintando, otra situación de análisis. Entre las actividades diseñadas por todo el equipo docente estaba la confección del nombre y las palabras con letras de madera y luego escribirlas como actividad realizada en pequeños rincones de lengua. Mi grupo no iba tan avanzado como los otros grupos porque la diversidad cultural y el aprendizaje superaba las condiciones de los otros grupos. Sin embargo, siempre mostraban mucho interés por los materiales y las propuestas. Solamente estaban en proceso de acoger con calma su cuerpo y alma, como lo menciona Nancy. La propuesta de escritura encontró una deriva a través del color. El momento de escribir lo hacían en pequeños trozos de cartulina y escribían con pincel y acuarela. Esto implicaba que debían tener un alto grado de precisión. El color y el material y su sensibilidad conseguían ganar su atención, cuidado y precisión. Conclusiones de esta investigación. Las políticas de acogida española han facilitado el soporte de sobrevivencia y salud de todos los inmigrantes. Este derecho básico, además de fundamental, se convierte en la base y sentido por el cual han abandonado su país de origen. La población inmigrante tiene las características generales y puede acoger estas condiciones que seguramente en su país de origen no las pueden tener. Pero tienen que poco a poco regularizar sus documentos y su permanencia en el país. Y este es un proceso largo y difícil. Haber salido de sus países de procedencia y origen por motivos de pobreza, violencia y alto riesgo social ya es difícil. Haber vivido un proceso de traslado bajo situación de endeudamiento y o extorsión también es difícil. Y todas estas situaciones son parte de su existencia. Estas características no están contempladas dentro de la educación española, aunque se hable de diversidad, de inclusión y generación de oportunidades. La estructura formativa por competencias se ha adaptado a los intereses neoliberales con el fin de generar competencias formativas para responder a las necesidades de productividad del mundo capitalista. Esta es una práctica hegemónica del pensamiento dominante, lo que hace que la educación se convierta en una práctica reproductiva en lugar de liberadora, motivo por el cual es importante que la docencia abra experiencias para que niñas y niños puedan ser reconocidos por su historia de vida y la emocionalidad que los constituye. La escuela pública depende de las instancias inmediatamente superiores a las que responde, tanto académicamente como institucionalmente. Pero de la misma manera, la escuela es el lugar de la infancia y debe luchar por un espacio donde conciliar otras maneras de pensar la vida y no solo buscar responder a aprendizajes predefinidos y establecidos. Cantar y pintar son acciones consideradas como importantes para la expresión creativa y la formación integral de la infancia. Sin embargo, no se le da la importancia corporal y emotiva que la misma propicia en niños y niñas. El detenimiento, la paciencia y los efectos que generan la experiencia y el producto sobre quien pinta y canta. El tratamiento de las emociones en la escuela queda reducido a estereotipos de comportamiento, a estados anímicos que la escuela busca regular. Por eso se esfuerza por definirlos. La emocionalidad no es un efecto que puede describirse, sino una vivencia sobre la cual
estamos implicados todas las personas en cuestión. Esta es básicamente la experiencia y la investigación que se llevó a cabo y que en algunas ocasiones pudo haber sido dialogada y confrontada dentro del ámbito del colectivo de investigación al que pertenezco. Agradezco su atención. Gracias.